para ir en contra de la gravedad, ¿no? En contra de la gravedad, y cómo es la fisiología de retorno venoso a favor de la gravedad. Entonces, nosotros tenemos acá lo que es el sistema venoso cervical, importante. Tenemos la formación de los dos troncos principales derecho e izquierdo. Y si ustedes se dan cuenta, esto es la yugular interna, esta es la subclavia y esta es la yugular externa. Entonces, ¿qué es? Y aquí están las venas tiroideas. Esta es la formación del tronco brachiocefálico derecho y el tronco brachiocefálico izquierdo. Ahora, algo importante que ustedes deben de saber, que las arterias yugular interna, la yugular interna, la yugular externa, todas estas venas no tienen válvulas, Por eso es que lo que sucede en la aurícula derecha se expresa en las venas cervicales, pero esto no es yugular, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si es que la presión aumenta en la aurícula derecha, se va a reflejar con un aumento de la presión en la yugular también, ¿ya? En la vena yugular. ¿Listo? Es que no existen válvulas. Entonces, aquí tenemos la formación y la formación del drenaje venoso del tórax, de las venas ácidos mayores, semiácidos y ¿no? Esto es importante a propósito del concepto que les digo. Miren, esta es una tumoración mediastínica. Esa tumoración mediastínica, ¿qué es lo que está haciendo? Está comprimiendo la vena cava superior. Al comprimir la vena cava superior, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser un evento de flujo retrógrado, ¿no? ¿Por qué? Porque la sangre no está llegando, digamos, está disminuido el flujo por la presencia de ese tumor. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Si hubiera una válvula, aquí se pararía, ¿no? Pero como no hay válvulas, todo esto se comienza a hinchar. Ajá. Va a haber una ingurgitación yugular. ¿Ya? Las venas yugulares se ven muy expresadas y eso es ingurgitación yugular. Otra de las cosas que produce este tumor que comprime la vena cava es también un aumento del volumen en las venas del brazo. ¿Y qué es lo que va a suceder? También hinchazón del brazo. Entonces tenemos esas dos cosas y todo este fenómeno se llama síndrome de vena cava superior. ¿Ya? Entonces aquí tenemos formación de la vena cava inferior, la vena cava inferior, aquí están por las ilíacas. Y les dije, hay unas venas que son importantes acá, que a diferencia de las arterias, miren, ves su condición, ¿no? La vena, el lado izquierdo, la vena gonadal y las venas suprarrenales drenan sobre la vena renal izquierda. Y en el lado derecho, la vena suprarrenal, la vena gonadal y la vena renal drenan directamente en la aorta. ¿Ya? A diferencia de que, ¿se acuerdan? De las arterias. Las arterias nacen directamente de la aorta, ¿no? Esa es la diferencia. Nacen directamente de la aorta. Ahora que hay otra cosa que se ha formado, y esto es súper importante, la vena porta hepática. La vena porta hepática está formada por dos venas, la mesentérica superior y la esplénica. Cosa importante acá, el flujo que entra por la vena porta ingresa al hígado, se redistribuye en el hígado y termina saliendo por las venas suprahepáticas hacia la vena cava inferior. Entonces este flujo también tiene sus consecuencias cuando hay patología del hígado y cirrosis. La cirrosis es una patología que produce fibrosis hepática. Escuchen esta palabra, fibrosis hepática. O sea, el cambio de toda la estructura
permeabilidad del hígado y se convierte en fibras colágenas, ¿no? Todo eso. Entonces esa fibrosis hepática, ¿qué hace? Dificulta el retorno por la vena porta. Al dificultar su retorno por la vena porta, ¿qué pasa con la presión en la vena porta? Se incrementa. A eso se llama hipertensión portal. Entonces, tenemos que tomar en cuenta, ¿no? El flujo venoso. El flujo venoso se llama hipertensión portal. Esta hipertensión portal puede ser de que la porta, pues, ¿qué hace con la esplénica? La esplénica también aumenta de presión y comienza a sufrir una vasodilatación compensatoria. Entonces, esta vasodilatación compensatoria tiene un reflejo en el vaso, ¿no? Y el vaso comienza a crecer y algo curioso, el vaso no solo crece, o sea, no hace solo esplenomegalia, sino que hace hiperesclerosis. Eso significa su función del vaso se incrementa. ¿Ya? Entonces, estas son, digamos, curiosidades del manejo de las venas. Aquí está la diferencia entre una vena y una arteria. Si ustedes se dan cuenta, la vena y la arteria, sus características son parecidas, pero la diferencia entre los dos son que la arteria tiene una media mucho más gruesa y la vena tiene una media mucho más delgada. Es por eso que las venas se les llama reservorio de sangre en el cuerpo. Las venas, el 60-70% del volumen de sangre lo encontramos en las venas. Ahora, esta túnica media del uno y del otro tienen las mismas características de receptores. O sea, también estos tienen receptores alfa y tienen receptores beta, ¿no? La vena acaba como la arteria. Aquí vemos la estructura del sistema venoso, lo mismo. Pero ¿qué llama la atención de este sistema venoso que vemos acá? Vemos que hay un sistema venoso que son las venas perforantes, que están las venas perforantes, ¿ya? Y hay un sistema venoso superficial y hay un sistema venoso profundo, ¿ya? Y se comunican por las venas perforantes. Entonces, ahora que esto, por ejemplo, vamos a encontrar mayormente en miembro inferior. En miembro inferior nosotros vemos este tipo de características del vaso. Y esto, miren acá, esta presencia de las válvulas. ¿Por qué es importante la presencia de las válvulas? ¿Por qué? Porque el flujo está en contra de la gravedad. Y como está en contra de la gravedad, ¿qué es lo que va? La sangre es subir e intentar bajar, y ahí es donde se cierran las válvulas. ¿Ya? Aquí está. Entonces ya hemos visto que los vasos venosos tienen la presencia de válvulas, y aquí está lo que les decía de la túnica media, ¿no? Entonces aquí está la presencia de las válvulas en el sistema venoso, y esto es mucho más frecuente en el sistema venoso periférico, que va en contra de la gravedad. El venoso periférico que va en contra de la gravedad. Esta presencia de estas válvulas. Estas válvulas hacen que el flujo en este lugar no sea un flujo laminar, sino un flujo turbulento, ¿no? Entonces, un flujo turbulento. Aquí vemos, miren cómo es las válvulas venosas. Tienen asciende la sangre, y por gravedad tiende a retornar, ¿no? Porque la gravedad es lo que hace la sangre. Entonces, ¿qué sucede cuando trata de retornar la sangre? Se presentan las válvulas. Acá vemos algo mucho más anatómico. Entonces,
¿Qué es lo que hace? Miren, esto es una válvula normal. Se apertura cuando está ascendiendo y se cierra cuando la sangre trata de retornar. Pero hay hay patologías o hay momentos en que estas válvulas no se cierran completamente. Esa función se altera, no se cierran completamente. ¿Y qué es lo que sucede? Hay un flujo retrógrado hacia abajo, ¿no? Y esto puede producir en ese extremo, digamos en las piernas, puede producir una dilatación venosa a la que vamos a conocer como varices. Una dilatación venosa a la que vamos a conocer como varices. Y bueno, aquí con William Harvey en el 28 demostró la presencia de las válvulas, ¿no? Aquí está lo que vamos a hablar. Aquí está el sistema venoso y el sistema superficial, y están unidos por la vena perforánea. Acá está la diferencia. Aquí el sistema venoso superficial y el profundo, y están unidos por la vena perforánea. Y aquí tenemos algo que les digo, una de las cosas, dos venas superficiales, ¿cómo se comunican? Por la vena comunicante. Y una vena superficial con una vena profunda se comunican por la vena perforante. Aquí se ve bien clarito, ¿no? Esto es lo que les decía, ¿no? Cuando el flujo de las venas, en el momento en que trata de retornar y se cierra, esas válvulas se vuelven insuficientes. O sea, esas válvulas no se cierran completamente. Pero no cerrarse completamente, hay un reflujo venoso. Y este reflujo venoso puede producir dilatación venosa, ¿no? Y eso lo vamos a conocer como varices. Y a ese fenómeno se le conoce como insuficiencia venosa periférica. ¿Ya? Aquí tenemos que va a producir un aumento de la presión venosa. Ese aumento de la presión venosa o sea, debería de retornar completamente, pero no retorna porque, retornar a la aurícula, pero se dificulta el retorno venoso. Se van a producir estas dilataciones. Estas son las varices más, ¿no? Varices ventriculares, varices trombulares, dificultad de retorno venoso, dilatación y deformidades de las venas superficiales. Una de las complicaciones es esto, ¿no? La presencia de las úlceras varicosas. Otra complicación de las varices es que cuando la sangre se queda, digamos, entre comillas, vamos a poner encharcado, porque no puede ascender, o no asciende muy bien, se puede producir trombos. Y cuando se producen trombos, pues obstruyen, y a esto se le va a conocer como trombosis venosa profunda. ¿Por qué? Porque mayormente se da en vasos venosos profundos. ¿Ya? Vasos venosos profundos. Pero también otra complicación puede ser un tromboembolismo pulmonar, o sea, que como se formó el trombo en la vena, esto puede ascender hacia el pulmón, y al ascender hacia el pulmón obstruye también el pulmón, y que es lo que va a producir un tromboembolismo pulmonar. Miren, aquí están las venas perforantes, y qué es lo que les digo aquí, cómo ascienden, pero ¿qué va a suceder? Aquí hay un reflujo, ¿no? Este reflujo, esta presencia de reflujo puede producir las varices, ¿no? Y eso de estar, digamos, con el reflujo, ¿qué es lo que puede producir? Trombosis, ¿ya? Entonces acá, miren, este es el efecto de una trombosis. Este efecto de una trombosis venosa profunda, hay un edema unilateral. El edema unilateral de trombosis venosa profunda. Esta es otra, miren, que aquí se forma un trombo, y una complicación es el tromboembolismo pulmonar. Tromboembolismo pulmonar. ¿Ya? Esa es una complicación,
digamos, como el trombo se forman miembros venosos, ¿qué hace? Ascienden rápidamente hacia el pulmón. Lo que yo les decía, ¿no? Las venas son el almacén de sangre del cuerpo. El 60-70% de toda la sangre lo vamos a encontrar en las venas sistémicas. Por eso se les llama vasos recapacitantes, porque son reservorios de sangre. Las venas son reservorios de sangre. Casi en todo, 60-70%. Miren, en el corazón hay 10 a 12, el pulmón de 8 a 11, el pulmón de 10 a 12, no es mucho, ¿no? 60-70% de toda esta sangre del cuerpo está en el sistema venoso, o sea, venas medianas, pequeñas, grandes. Entonces, las características del sistema venoso, pero estas son características fisiológicas, porque estamos hablando de características anatómicas. La característica, les dije que la presión en la aurícula derecha, si nosotros pusiésemos un catéter, la presión en la aurícula derecha se le va a conocer como presión venosa central. Se le va a conocer como presión venosa central. ¿Ya? Entonces así se le conoce, presión venosa central. Y esa presión venosa central puede también ser expresada ¿dónde? Puede ser expresada en la yugular. Vamos a ver cómo cambia la presión en la aurícula derecha. De igual manera, directamente proporcional cambia la presión en las venas. ¿Por qué? Porque no hay válvulas, ¿no? Entonces la presión venosa central, esta presión es 4.5 milímetros de mercurio en promedio. ¿Por qué es en promedio? Porque la presión venosa central, como es una presión en la aurícula, no es una presión estática. ¿Por qué? Porque va a cambiar, ¿no? Por ejemplo, cuando estoy en diástole, ¿cómo va a estar la presión venosa de la aurícula? Va a disminuir, pues, ¿no? Va a disminuir porque se apertura, la sangre baja y disminuye la presión. ¿Cuándo también qué va a suceder cuando la presión se cierran las válvulas auriculoventriculares? ¿Qué va a suceder? La presión aumenta porque se está llenando de sangre. Entonces, digamos, dependiendo del momento en que ustedes, evalúen al paciente, si ustedes ponen un catéter, evalúen al paciente, la presión venosa central puede bajar hasta 0 o puede subir hasta 6, 7, pero un promedio es de 4.5 milímetros de mercurio. ¿Listo? El flujo venoso es más lento que en el sistema arterial. Las venas son las vías más distensibles que las arterias. Ahí está la explicación por qué se le llama vasos de capacitancia. Almacenan el 60-70% y las válvulas generan flujo turbulento. Aquí está, ya les dije el retorno venoso, pero ustedes digan qué factores hacen que se retorne desde, digamos, en contra de la lateral, ¿no? Porque el flujo es en ese sentido. En los mecanismos de retorno venoso, miren, todos estos son un mecanismo de retorno venoso, es la succión cardíaca. Y esto está explicado por la banda miocárdica, ¿no? Yo dije, la banda miocárdica produce torsión del ventrículo, ¿no? Y en el momento en que retorne a su estado basal, ¿qué es lo que va a suceder? Va a generar una presión negativa en el ventrículo que va a servir como succión en el momento de la diástole. Va a servir como succión en el momento de la diástole. Por eso es que hemos dicho que la diástole no es un fenómeno completamente pasivo, sino también hay un fenómeno de succión. La gravedad, obviamente, la gravedad es lo más entendible. Ahora la otra, la bomba del músculo estriado, también lo vamos a ver. Pero la bomba del músculo estriado es que entre los músculos del miembro inferior que están las venas, ¿no? Las venas profundas. Entonces, ¿qué va a suceder cuando camino, por ejemplo? Se va... No, cuando camina, ¿qué pasa con el músculo? Se contrae, ¿no? Y cuando se contrae, mire, si aquí está la vena y tengo dos músculos acá, ¿qué va a suceder con la vena?
comprime, ¿no? Y esa compresión hace que suba la sangre. El gradiente de presión, obviamente la presión periférica es mayor que la presión venosa central y tiene que ir en esa dirección, como hemos visto, ¿no? Flujo, diferencia de presiones entre la resistencia y la bomba torácica. Ahora vamos a ver cada una vez. Aquí está la función de la bomba cardíaca, disminución de la presión auricular derecha, la función de bomba. Entonces eso es fenómeno, fase de eyección rápida. En la fase de llenado rápido, mire, ¿qué es lo que se llama? La apertura de la válvula auriculoventricular va a permitir que el flujo sea en este sentido, ¿no? De la aurícula ventricular. ¿Qué va a quedar la aurícula? Va a quedar sin sangre, pues, ¿no? Y entonces, ¿qué va a suceder? Va a haber un flujo hacia un lugar donde está más vacío, ¿no? La gravedad, miren, la gravedad está dada por el efecto que, bueno, la gravedad es, ¿no? O sea, para abajo. Entonces, miren, fíjense, la sangre de la cabeza siempre regresa al corazón con solo fluir hacia abajo. Pero ojito que esto, ¿por qué fluye hacia abajo tan perfectamente? Porque en este sistema no tiene válvulas. Ese sistema no tiene válvulas. ¿Ya? En ese sistema no vamos a encontrar válvulas. Entonces, en caso de pararnos de cabeza, la sangre se puede... Por eso, si te paras de cabeza un buen rato, estás así demorado, ¿no? Aquí está la bomba del músculo esquelético, miren. El músculo se comprime a las venas. El músculo comprime a las venas. Al comprimir a las venas, hace una suerte de flujo hacia arriba. Entonces, esto también sucede. Miren, cuando no está aquí, está relajado el músculo, la vena está pues también no relajada. Aquí está la bomba musculoesquelética. Miren, cuando funciona el músculo, ¿qué es lo que ha sucedido? Hay una compresión venosa. Y esa compresión venosa hace que la sangre ascienda. Cambios de presión de la marcha, caminando, bueno. Otro fenómeno es la vasoconstricción venosa. Esta vasoconstricción venosa participa, ¿qué es lo que hace la vasoconstricción venosa? Que el sistema simpático se active. Se activa el sistema simpático y al activarse el sistema simpático se estimulan los receptores alfa 1 que producen venoconstricción. ¿En qué momento, por ejemplo, se produce esa venoconstricción secundaria a activación del simpático? Cuando estamos echados y nos paramos. No, nos paramos bruscamente. Como los músculos no funcionan, ¿quién tiene que apoyar en eso para el retorno venoso? En contra de la gravedad es el sistema simpático produciendo venoconstricción. ¿Ya? Entonces el simpático se incrementa y hay una venoconstricción venosa, ¿no? Y esa venoconstricción aumenta el retorno venoso. La bomba torácica respiratoria es, digamos, es un fenómeno que va a suceder que la presión de la caja torácica se hace negativo en el momento de la inspiración. Ustedes saben que en el momento de la inspiración, ¿quién participa? El diafragma, ¿no? Se contrae el diafragma y hace que la presión torácica se haga negativa y la presión abdominal se haga positiva. ¿Ya? Presión abdominal se haga positiva. Entonces la presión torácica es negativa y eso hace que suceda pues una suerte de succión también, ¿no? Entonces miren, la presión torácica en la inspiración disminuye hasta -6 milímetros de mercurio. El movimiento hacia abajo eleva la presión en la cavidad abdominal. Entonces, si se eleva la presión en la cavidad abdominal, ¿qué es lo que va a suceder con los vasos abdominales?
también se comprimen, ¿no? Se comprime la vena cava. ¿Y para qué? Para que ascienda hacia el corazón. La presión venosa central, ya les dije, fluctúa, miren, inhalación, exhalación. Y vemos acá la presión intratorácica negativa. Cuando la presión en el tórax, o sea, en el momento de la inspiración, baja, la presión venosa yugular disminuye. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esperamos que lo que sucede en la aurícula está sucediendo en las venas yugulares. Aquí está el retorno venoso. Tenemos el retorno venoso, la diferencia de presiones. En la periferia, la presión es mucho más grande que la presión en la aurícula derecha. ¿Y qué hemos dicho? El flujo, o sea, el retorno venoso, es igual a la diferencia de presión sobre la resistencia. Y esto vamos a ir, aquí vamos a pasar y vamos a regresar al anterior. Miren acá, esto es la presión en las vénulas, o sea, la periferia es aproximadamente de 12 a 18 milímetros de mercurio. Y la presión venosa central, o sea, la presión en la aurícula es de 4 a 6 milímetros de mercurio. 4 a 6 milímetros de mercurio. Y el gradiente de presión es de 17 a 13 milímetros de mercurio. ¿Ya? El gradiente de presión y el retorno venoso aumentan cuando el volumen sanguíneo aumenta. O sea, cuando esta presión aumenta la gradiente. Cuando el vasoconstricción reduce el volumen del sistema circulatorio y eleva la presión arterial y el flujo. Esto es importante, ¿no? Entonces, si yo les dijera, por ejemplo, en el examen, si yo aumento la gradiente de presión periféricamente, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Voy a hacer que esto esté disminuyendo o esto esté subiendo, ¿no? Entonces, esos dos presionan la gradiente. Doctor, ¿puede repetir el concepto, por favor? O sea que cuando nosotros aumentamos la presión, la diferencia de presión, o sea, este gradiente cuando se incrementa, es que esto está bajando o esto está subiendo. Entonces, cuando aumenta la gradiente de presión es porque hay un flujo venoso, ¿no? Porque la presión... Efecto de la presión hidrostática sobre las presiones venosas en el cuerpo. Aquí la presión y aquí la presión es más 90. Yo tengo una anécdota con este gráfico y lo he puesto, pero yo me acuerdo que llevábamos el curso con el doctor Carrascal, el profesor del grado. Hacíamos pues la maestría en fisiología, me acuerdo, y cuando nos tocó llevar fisiología cardiovascular, el profesor llegó y puso este gráfico, ¿no? Puso así en una diapositiva, dijo, ya, aquí está una sola pregunta en el examen. Y otro, ya ve, y señaló esta piedra. ¿Quién me explica? O sea, no quién, explique usted fisiológicamente por qué esta presión es más 90, ¿no? Y esta presión, digamos, acá va a ser 0, ¿no? Entonces, ¿por qué es más 22, más 40, más 90? ¿Se explicaría por qué? 1, el efecto de la gravedad. 2, la presión de agua. Esto es como un tubo. Por eso es que este punto es más 90. En ese momento, la verdad, no encontraba una respuesta, pero bueno, así es. Curva de función venosa, esto es lo que vamos a ver acá, lo que es la presión venosa central. La presión venosa central, la presión de la aurícula, es un indicativo del volumen sanguíneo. Si nuestra presión venosa central está muy disminuida, entonces me falta volumen, ¿no? Me falta volumen. Si está muy aumentada, es que me sobra volumen.
por lo menos en el hemicardio derecho. Entonces, pero ya no se hace estas mediciones porque esta presión venosa central ya se ha cambiado, ¿no? Ahora ponen catéter hasta presión en cuña, que dicen, o sea, hasta el arteria pulmonar ponen el catéter. ¿Qué hacíamos antes? Antes medíamos, poníamos un catéter y medíamos la presión venosa central, pero como yo les digo, la presión venosa central no es una presión estática. Los que tal altura están midiendo en diástole, ¿qué va a suceder con la presión venosa central? Disminuye. Y cuando está en sístole, aumenta, ¿no? Entonces, ¿en qué momento lo he medido? En un momento en medio, lo sumo, lo resto, varias mediciones. ¿Bien? Ahora, la presión venosa central, tanto en el derecho como en el izquierdo, son iguales. ¿Ya? Uno refleja el otro. La presión venosa central y gasto cardíaco. Cuando la presión venosa central está entre 3 a 4, miren, el gasto cardíaco es promedio, ¿no? Es la función cardíaca. Esto de aquí, por ejemplo, ¿cómo se explica esto? Con la presión de Frank. A mayor dilatación, mayor presión venosa central, ¿no? O a mayor presión venosa central, mayor cantidad de sangre. Y a mayor cantidad de sangre, es más elástico, ¿no? Entonces, al ser más elástico, ¿qué es lo que va a suceder? Va a tener mucho mayor fuerza de contracción. ¿Lo ven? Interesante. Miren, factores aumentan la presión venosa central. Esto sí les sugiero, yo no creo que lo aprendan y que después lean a ver sobre esto. ¿Para qué? Porque en el oral es una pregunta clásica, ¿no? Primero, la primera pregunta es: defíneme qué es presión venosa central. Y ya, se define. Entonces, la siguiente pregunta es: ¿qué factor incrementaría la presión venosa central y por qué no? Ya, si no sabes la primera pregunta, ya para qué vas a pasar a la segunda, ¿no? Tú le dices, ya, ¿qué? PVC, nomás le dices que es otro. PVC es una marca de pintura, ¿eh? Cuando vean que en el examen oral yo les pregunto y les digo, dime lo que sabes, ya, no llega a un punto en que ya. Los exámenes orales yo siempre tenía anécdotas. Pero no de vez en cuando, no siempre, pero de vez en cuando hay algunas anécdotas. Algunos se ponen tan nerviosos, pero tan nerviosos que no. ¿De primero año hacen un examen oral también? Sí. Ahora sí. Ahora sí. Es que lo utilizan desde el primero. No, yo no estoy de acuerdo con el oral porque es muy. Para otros, y ustedes ven, yo creo que son palabreros así. Y ya, pero cuando ahí tú tienes que decirle, no, te responde lo que te he preguntado. No, pero responde lo que te he preguntado. No, pero nada. Ya sabes que eso sí nunca se cae, ¿no? Sí, por eso es que, claro, y como los profesores de práctica no llevan el curso, o sea, no están al tanto de esto, ¿qué va a suceder? Mira cómo sabe, ¿no? Es el profesor ya. Y el que se lleva el premio de la gente del año, ¿quién es? De los profesores. El profesor, él es el profesor, buena gente. Y tú le asignas 5 puntos al 90% de los 5. ¿No? El que era mi superestrella era Hiroshi. No te llegaba a 2 puntos, pero eso también. ¿Quién será la vida de Hiroshi? Yo no vi Hiroshi. Está en el centro médico. Está en el centro médico. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, ya no sé, ¿no? Disculpen, ¿cuál sería la definición
que usted daría para la presión venosa central. Ahí está, pero lo que les digo, la presión venosa central es la presión De la aurícula de la aurícula derecha. ¿no? Que derecha o izquierda, ¿no? Cualquiera de los dos. Lo que pasa es que tú mires en el derecho, hablas del derecho porque es más fácil medirse en el derecho, ¿no? Pero, como dice, puede, tanto dependiendo en qué situación se Por eso les digo, digamos, nosotros creemos, o sea, medimos, pero con un flujo, imagínate, o sea, que la aurícula se quede ahí y un ratazo se quede, pues bien, ¿no? Pero no, la aurícula está así, ¿no? Y tú no sabes en qué momento tienes tu presión. Por eso ahora ya lo utilizan mucho. Ustedes, por ejemplo, ¿quién va a ser intensivista? Es simpático, pero sí. ¿Sí? ¿A nadie le gusta ser intensivista? Sí, a alguno le va a gustar. Porque el otro día les cuento, he tomado 2 grabones y estoy medio de acuerdo. Les cuento, pues. Voy a venir de consulta, me llama un paciente. Doctor. El paciente se ha hipotensado. ¿De qué especialidad? Digo, de cirugía. ¿Ya lo ha visto cirujano? No, doctor, sube. Y llego y yo siento cara siempre, bueno, tan. Y le digo, ¿para qué me llamas, no? ¿Para qué me llamas? No, doctor, es que su presión se me ha bajado. Si su presión se le ha bajado y lo han operado ayer, ¿qué puede ser? Que la sutura de los hilos se haya abierto, ¿no? Algo. ¿Y qué va a hacer alguien que no es cirujano? Digo, o sea, ¿yo qué voy a hacer? No, pero tienes razón, pero después le digo, pero ¿eres interno? Le digo, no, doctor, no dice nada. Soy residente de un año. Y me dice, doctor, no me recuerdo. Ya había sido una alumna de acá de la universidad. Pero todavía le digo, o sea, yo te he enseñado. ¿Qué puede ser que si le baja la presión, le pongo un volumen, que él pasó volumen? No le pasa volumen. Porque entonces, ¿sabes qué? Digo, manéjalo, no me llames, porque si supone que son presiones básicas, ¿no? Si se me baja la presión, ¿qué tengo que hacer? Subir la presión. ¿Y qué le vas a hacer la presión? Pasa el volumen y la presión debe de subir, a no ser que haya algún infarto, ¿no? Es que esto sí, la medicina es intuitiva también. Y esto, por ejemplo, de la presión no mejora, eso se llama, hay hipotensión ortostática. ¿En quién está? En adultos mayores. ¿Ya? ¿Todos tienen sus abuelitos vivos? No. Sí. La mayoría supera de 75 años. 80. Por ahí. Sí. Entonces, mañanita, y bueno, párese, lo paran y ya tienen su explicación por qué, como que no funciona la bomba. No funciona la bomba, ¿qué pasa? Tiene que haber vasoconstricción. Y como es, chicos, ya uno, ustedes dos. Expresiones de cariño no en el salón, ya. Uno, traigan su silla. Traigan su silla. Ponte acá. Ya, expresiones de cariño no en el salón. Ya. Está viendo ya ahí, adelante, al lado de cubos. La cuba si quieres darle todo. Chicos, por eso es que es importante que, a pesar de que puede ser un curso de fisiología, por eso lo tratamos de poner un poquito en el contexto clínico, ¿no? Por eso es que cuando, por ejemplo, decía, ¿qué presión arterial me ya tanto? Pues, tanto. Eso tenemos que tenerlo en la cabeza bien metido, ¿no? ¿Por qué? Porque, aunque no lo crean, todo lo que estamos viendo se refleja en el clínico. ¿Ya? Pero a veces lo pasamos porque lo pasamos, ¿no?
A ver, vamos a analizar, por ejemplo. Analicemos. Factores que incrementan. Hipervolemia. Si hay mucho volumen, ¿qué va a pasar con la aurícula derecha? Va a aumentar la presión, ¿no? Y entonces si aumenta la presión en el central aumenta, ¿no? Por eso así, a ver, exhalación forzada. A ver, si yo aumento, si hago mi presión negativa, ¿y qué va a pasar con la sangre? Va a moverse de la aurícula al ventículo. Imagínense que usted aguanta y después exhalación forzada. ¿Qué va a pasar con la presión? Va a aumentar, pues. O sea, tu corazoncito que está así todo ser así, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer con la presión venosa? Va a aumentar. ¿Qué va a hacer con el neumotor, esa tensión, por ejemplo? Ustedes se agarran, se pinchan. ¿No? Se pincharon ahí. Y como se pincharon, rompieron la pleura. ¿Y qué entró? Aire. Y el pulmoncito, ¿qué hace? Se esconde, pues, se colapsa. Y al colapsarse, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la presión de la sangre. Eso es lo que quiero. Se lo voy a dejar esos tres para que ustedes lo vean. ¿Ya? Entonces, para que ustedes analicen, pues. Y eso es lo que más o menos hacemos, ¿no? Un poquito así podemos estudiar un poquito de lo que es la medicina, no basada en evidencia, ¿no? Sino basado en problemas. Ya, el próximo año voy a tener gusto, pero no es siempre de ilusión, ¿no? Siempre voy a tener gusto de tenerlos en el hospital. O sea, hay un grupo y siempre les enseño que nosotros trabajamos con problemas. Nuestra vida es un problema. Ustedes, en el momento en que definan su problema médico, han solucionado cerca del 70, 80, hasta 90%. Por ejemplo, ustedes les enseñan patologías hepáticas, cirrosis, colangitis, todos. Y todos estos tienen una característica en común, entre todos, ¿no? Que es ponerse amarillo, ictericia. Pues cuando viene un paciente, ¿qué te dice? Doctor, tengo mi patología, no. El paciente dice, doctor, yo vengo porque me he puesto amarillo. ¿Cuál es el problema de salud? Hepático. No, mire, pero el libro es ictericia. O sea, yo defino mi problema. Ah, eso. No, yo no digo, tienes hepatitis. Cuando que yo defina mi problema clínico, por ejemplo, ictericia, la siguiente pregunta que yo me hago es ¿qué cosa implica esta ictericia? Ahí sí, lo que dice yo, hepatitis, cirrosis, fármacos, entonces ya se comienzan a explicar, ¿me entienden? Pero el momento que ustedes definan y se pregunten por qué es lo que explica. Por ejemplo, les dice un paciente, doctor, vengo por tos. ¿Cuál es mi problema? Se ríe, pero ese es mi problema, la tos. Siempre diciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la universidad? Nos enseñan al revés. Nos dicen, por ejemplo, esta patología, tenemos neumonía, bronquitis, laringitis, todos tienen como clínica tos. Y aquí nos vamos al revés. Reconocemos al problema y buscamos los posibles. ¿Qué pasa en la universidad? Te enseñan los posibles y te dicen que todos estos hacen tos. Entonces tu cabeza está así, ¿no? Pero en cambio en el hospital usted reconoce el problema clínico y una vez que reconoce el problema clínico, las posibles explicaciones de ese problema clínico. Hay problemas clínicos y problemas de laboratorio, ¿no? Por ejemplo, TGO, TGP sobre 300. Ya ustedes identificaron. Hay un problema. Ya, mira, estoy hablando pero ¿te das cuenta cómo nuestro pensamiento es bien difícil? ¿Cuál es el problema? Transaminasas elevadas o hipertransaminasemias.
Ahí está, ese es mi problema. Ya, pero su compañero que nos dijo, tiroides. ¿Ve? ¿Qué pasó? Se bloqueó, ¿no? No le importó, pues que puede ser bloqueado. Pero dice, no, es tiroides, ¿no? Entonces ese pensamiento que tenemos, por ejemplo, es un pensamiento bastante antiguo. Pensar que estamos frente a la patología, ¿no? Entonces, obviamente, eso hoy con los años tú puedes decir, no, esto me parece que es un crédito, no sé, de los años. ¿Ya? Por eso, chicos, ya si es que ustedes van también, ya vamos a aprender eso, cómo manejar pasado y problemas. Y ahora que les digo ahorita que me pasa este malestar del dragón, el otro año deberían de pedir, mira, si no es acá, está bien. Ya, ¿cuál de los dos? La pequeña que duerme, ya. A ver, pequeña, tú ponte aquí. Ya, si ya te descansas, pero descansas acá, pero no, si ya descansas acá. Tú, pues, le señalas todavía, ella, ¿por quién duerme? Porque están conversando ustedes dos. ¿Ya? Yo les digo algo para seguir continuando. Así vamos a pensar. En este caso, por ejemplo, presión venosa central elevada. Y ese es mi problema. ¿Me entiendes? Tú has identificado eso en tu evaluación. ¿Acaso tú has identificado que es una falla cardíaca? Sí, has identificado, pero eso es con los años, pues. Cuando uno aprende, dice, mi problema es eso, ¿no? Como les digo, cuando aprendemos el EMA en el hospital, ¿qué hacemos? ¿Por qué viene el paciente? Se me hincharon las piernas. Ese es mi problema. Jonas, ponte acá ya. Estoy grabando, pero. Si no le das Es una. como pequeños hay que tratarlo. Entonces, el próximo año, eso sí, yo no sé quién sea delegado, ¿no? Pero los que van a ser delegados pidan a la escuela que un capítulo de 2 semanas sea semiología general. Yo he dicho, doctor seguro que vamos a cambiar. ¿Por qué? Porque cuando llegan a mi rotación, por ejemplo, están en la 4ª o 5ª rotación, les digo, chicos, hagan una historia clínica y es un espanto. Planteen el problema, no saben. Planteen el menos. Entonces, ¿dónde se aprende eso? En semiología general. Y el truco de cómo sacarle datos al paciente cuando te lo da tu docente en semiología general. ¿Sí? Entonces, eso deberíamos de hacer unas par de semanas semiología general, pero la estructura hay que decirlo al doctor, ¿no? 2 semanas y de ahí ya que empiecen a rotar lo que quieran, ¿no? Pero eso exigiría que no solo tengan 4 rotaciones, sino que tengan 5 rotaciones. Ese es mi punto de vista, ¿no? Pero ya cuestión de la jefatura. Ya eso es lo que yo creo, ¿no? Entonces, ¿qué hacía yo cuando ya me dedico a mi primer grupo? Me lo mandan. Mi primer grupo, ¿no? Entonces, el primer día de semiología, todo lindo le gano. Les digo, pero ustedes no le van a hacer semiología general. O sea, ¿saben hacer historia clínica? No. ¿Saben medir la presión? Sí, que no. ¿Entienden, no? ¿Cómo me lo van a mandar a fisiología de osteomuscular? Yo llevo menos, pues, la fisiología cardiovascular, semiología del abdomen. ¿Por qué? Porque la escuela te exige también historias clínicas. ¿Y cómo vas a hacer una historia clínica si nadie te enseñaba a hacer una historia clínica? ¿Me entienden? Entonces, por eso le digo, doctor, a ver, pues el próximo año el delegado, si es que ya lo es de acá, que va a ser el próximo año, y además, deberíamos hacer una general. Entonces, analizar la factura de decir, no hay ni problema, ¿no? Inhalación profunda, ahí está. Jalo. Entonces, ¿qué nos dice? Ahora vamos a ver el pulso venoso regular. El pulso venoso regular, a diferencia del arterial, no son palpables, poseen calidad ondulatoria. El nivel de la presión venosa yugular desciende con la inspiración. ¿Qué les dije? Si yo pongo un catéter en la yugular y pongo un catéter en la aurícula y mido la presión en el mismo momento,
y en la aurícula me sube. ¿Qué va a pasar acá? Aumenta. Si la aurícula disminuye, acá disminuye. Entonces, el nivel de presión venosa yugular desciende con inspiración. Claro, ¿no? La sonda de la presión yugular aumenta y se está acostada y se elimina cuando la presión se presiona en la vena yugular interna. Aquí están los cambios en la presión auricular. Aurícula derecha se refleja. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a aprender ahora? Es que justamente para efectos fisiológicos, ¿qué es lo que han hecho? Han puesto un catéter o un sensor en la yugular interna o en externa, cualquiera, ¿no? Entonces ponen un catéter para ver que los cambios de presión en la aurícula derecha. Entonces, si yo veo que aumenta la presión en la yugular interna, puedo decir que hay contracción auricular. Claro, en la contracción auricular, ¿qué va a suceder? Me aumenta la presión en la aurícula y se refleja en la yugular. Otro, el cierre de la válvula tricuspidia. En el inicio de la sístole, ¿qué es lo que sucede? Se cierra la válvula tricuspidia y ¿qué va a suceder? Se va a producir la contracción isovolumétrica, ¿no? Y esa contracción isovolumétrica, ¿qué va a hacer con las valvas? Al aumentar la presión, ¿qué va a hacer con las cuerdas tendinosas? Los vuelve tensos, pues, claro. Los vuelve tensos porque las valvas, ¿qué? Están hacia arriba, ¿no? Se están como queriendo meterse, ¿no? Porque la sangre fluye y toda la cuerda están ahí que se sostienen. Entonces, ¿qué va a suceder en la aurícula con eso? Cuando, digamos, en un espacio como acá, si esta pared, si es que mi presión 5 y esta pared nos está empujando hacia la otra pared, mi presión aumenta y disminuye. Aumenta, ¿no? Tiene menos espacio, con la misma presión te va a aumentar. Y lo mismo, ¿no? La válvula tricuspide se cierra y aumenta la presión. A ver, ¿cómo disminuiría la presión? Facilito. Relajación auricular, ¿no? Eso sí. Y el otro, la fractura de la válvula tricúspide, pues. Pues vamos a ver eso y el catéter, ya les hemos puesto el catéter, donde en la presión venosa yugular. Le puse el catéter en la yugular. ¿Ya? Todo lo que, si es que aumenta la presión, el gráfico es positivo o negativo. Positivo, ¿no? Por eso el A, C y V son de aumento de la presión venosa yugular. Y la X y la Y es una disminución de la presión venosa yugular. Ojo, ojito. Ojo, ojito. Esto ustedes se pueden hacer. A, C, D. La neurología estudiada, ¿no? Ascendente cerebro y seno, X, seno. Entonces de aquí vamos a sacar la cuenta. La onda A. La onda A se produce, aumenta la presión en la aurícula y aumenta la presión venosa yugular. La onda A. La onda A, ¿dónde se ve? En la contracción de la aurícula derecha. Y el reflujo existente durante la contracción. Esto es también, ¿no? En casos de insuficiencia tricuspidia, presionas. Entonces, por ejemplo, cuando hay insuficiencia tricuspidia, ¿qué sucede en los problemas de insuficiencia? ¿No se abre o no se cierra? No se cierra, ¿no? Y al no cerrarse, cuando hay contracción isovolumétrica, ¿qué va a pasar? Hay un reflujo hacia la aurícula, pues, ¿no? Pues tiene una fuerza en el ventrículo y retorna hacia la aurícula. ¿Y qué va a hacer con la sangre? Con la presión, lo va a aumentar. Por lo tanto, la onda A aumenta en casos de insuficiencia tricuspidia, ¿no? Tiene lugar al final de la diástole ventricular. Claro, ¿no?
la contracción auricular. Y desaparecen en la fibrilación auricular. ¿Por qué? Porque la aurícula ya no está así, sino está así. Se incrementa el aumento de la resistencia del nao, se incrementa el aumento de la resistencia del nao derecho en una insuficiencia respiratoria o también en una estenosis. Ya no es por el reflujo, ya en la insuficiencia, sino por la estenosis. ¿Cómo así? ¿Qué es estenosis? ¿Les he dicho? Es que las válvulas se hacen rígidas, ¿no? ¿Y cuál es el problema de las válvulas? Es que no se abre, pues, no se abre. Al no abrirse, ¿qué va a ocasionar? Entonces, si baja, y hemos dicho que queda ¿cuánto? El 15%, ¿no? Y al no abrirse completamente, no va a quedar 15. ¿Cuánto va a quedar? Ya 20, ponle 25. ¿Y la aurícula qué va a tener? ¿Hacer más fuerza? Más fuerza. Con más fuerza tiene que contraerse para tratar de pasar esa sangre. Por eso la onda A se incrementa en estenosis tricuspide. La onda C, producida por la entrada de la válvula tricúspide en la aurícula derecha, aquí está, este es otro, ¿no? La onda C, en el inicio de la contracción isovolumétrica. ¿Qué va a suceder? La onda A, la contracción auricular. Después de la contracción auricular baja un poquito. Y en la onda C, ahí se cierra la válvula auricular y es lo que dije, ¿no? Produce un abombamiento en la aurícula derecha y se produce una onda positiva C. Ya, a ver, siguiendo mi ciclo cardíaco, contracción isovolumétrica, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar qué es lo que está sucediendo en el ventrículo? Se está contrayendo, ¿no? Se está contrayendo, empezando a contraerse y las válvulas están en onda C. Impacto, bueno. Y esta onda, después de eso, ¿qué vendría? ¿Qué sería la X, el seno X? ¿Qué se imagina? ¿Ustedes creen que es la diástole? Si estoy en la aurícula derecha, ya en la aurícula derecha, ya en la contracción isovolumétrica, la aurícula ¿qué hace? Se relaja, pues, aquí se está relajando la aurícula. Descenso durante la relajación auricular. El órgano dominante responsable de colapso sistólico del pulso venoso. Ya, entonces, la onda V, ¿qué podrá hacer? Ya se relajó la aurícula. El llenado de la aurícula. A ver qué me dice la sístole. Que es la onda V, el llenado de la aurícula, ¿no? Y obvio, ¿qué sería? El vaciado, no se llama, fue la diástole. La onda V llenada de la aurícula se encuentra cerrada, la onda V grande en la insuficiencia tricuspide, ¿no? Pero lo tienen confundido, no es en la onda A. La onda A es estenosis y la onda V es insuficiencia tricuspide. Ya, no cuadrada, ¿no? Y el seno X, ¿qué es? Una bajada de presión, así que es el paso de la sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Entonces, ¿qué va a pasar con la presión en la aurícula cuando la sangre pasa de la aurícula al ventrículo? Disminuye, pues, ¿no? Es como un globo que ustedes abren la boquita y se cae. ¿Qué vamos a hacer presión? Disminuye. Entonces, el seno, un seno ahí pequeño, se tiene obstáculo al ventrículo derecho. Y descendente rápido también miren insuficiencia tricuspide. Pero fíjense acá, la onda A está al final de la diástole, ¿no? ¿Por qué? Porque la onda A, ¿qué es? Están revisando. Contracción en la aurícula. La onda X. Relajación de la aurícula. ¿Y de ahí qué viene? Llenado de la aurícula, ¿ves? Y todo esto está, la relajación de la aurícula, el llenado de la aurícula está en sístole. Y de ahí viene en la diástole, ya viene el vaciado. No necesita. Entonces, de todo lo que hemos hablado, miren este cuadrito.
La onda A, contracción auricular, fin de la diástole. Después sigue nada más, la contracción auricular viene la onda C, la contracción isovolumétrica. Y de ahí que viene el fin de la sístole, la onda V y llenado sistólico de la aurícula. ¿No? Porque mientras el corazón se contrae el ventrículo, la aurícula que va, se ha relajado y se va llenando. Y todo eso es gracias a ¿qué? Al ayudante eléctrico. ¿Cómo se llama? El electro del corazón. Por eso que mientras la aurícula se relaja, el ventrículo se contrae. ¿No? Y la mitad de la sístole, la relajación auricular, el inicio de la diástole comienza a llenar con la sístole. Bueno, color se puede ver, no es mayor cosa. Y aquí está lo que antes el doctor Albornoz y toda su generación, ¿qué hacían para ver cómo estaba la presión venosa central? Miren, ponían acá en el esternón y ¿qué hacían? Con una reglita medían hasta dónde te daba la presión la presión venosa irregular. Pero eso era un tanto muy directo, ¿no? Muy poco preciso. Bueno, y eso es todo por hoy. Mañana vamos a continuar así, vamos a ver dos temas. Pero duermes. ¿Tienes examen?